Así era Abraham. Abraham salió, no sabía para dónde iba, pero confiaba en el que le había llamado, el que le había dicho salga de allá, iba a cumplir su promesa. Gloria al Señor. Y la fe, hermano, nos ayuda a esperar pacientemente en las promesas de Dios, cuando hay fe. Abraham vivió, dice, como extranjero en la misma tierra prometida. Era la misma, no era otra, era la misma tierra prometida, y vivió como extranjero, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estudiemos entonces la palabra del Señor en estos minutos que nos quedan y podamos aprovecharlo. Seguimos con el tema que llevamos hace ya varios días. Llevamos varios mensajes hablando ¿de qué? Hombres y mujeres de fe. Y estamos estudiando el capítulo número 11. Amén. Capítulo número 11. ¿En qué versículo estamos? Hoy vamos a estudiar los versículos 8. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Y el tema de hoy es Abraham, hombre de fe. Leamos el verso 8 al 10. Leamos el 8, del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. Vamos a estudiar estos dos versículos. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, Abraham, hombre de fe. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, oiga la palabra que sigue, obedeció. Siendo llamado, obedeció. Abraham dio un paso de fe al ir al lugar que Dios le prometió. Pero su fe precisamente fue lo que lo impulsó a salir de ese lugar, aunque ni siquiera sabía para dónde iba. No sabía. Mire que la fe de Abraham, precisamente por esa fe, se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Y ejemplo para todos nosotros los que creemos en Dios. Y mire que a través de su vida vemos cómo obedeció a Dios, a pesar de no saber exactamente cómo ni cuándo se cumplirían las promesas que le fueron hechas. Su vida nos recuerda que la fe implica obediencia. Es lo primero que menciona aquí el texto. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. O sea que la primer virtud, pudiéramos decir, que puede tener un hombre y una mujer para
hacer ver su fe o para comprobar su fe es la obediencia. O sea que fe sin obediencia no es fe. Porque si Dios le dice algo, por duro que sea, y usted obedece, significa que le está creyendo a Dios, que le está obedeciendo. ¿Sí? Porque la obediencia es lo que hace ver en ese hombre y en esa mujer que hay fe. Gloria a Dios. Y mire que no solamente obediencia en Abraham, sino también sacrificio. Porque le tocó dejar a su tierra, a su parentela, le tocó dejar, pudiéramos decir, la comodidad de su hogar, de su familia. Es cierto que donde uno nace, donde uno vive, uno sea bonito o no sea, a uno le gusta. Uno se amaña, ¿cierto? A uno le parece bien donde uno vive, donde es su tierra. Otros pueden venir aquí a Sucre y decir qué pueblo tan feo. Pueden decir que en medio de montañas, porque estamos en medio, no hay vista. ¿Para dónde hay vista en Sucre? ¿Cierto? No hay vista para ninguna, para el cielo, eso, para el cielo. Sucre es como el arca de Noé. Solo había ventana para ver para arriba, nada más. Aquí no hay vista de ningún lado. Usted no. Aquí no hay vista. Usted está encerrado por montañas. ¿Cierto? Pero sale uno de Sucre y uno quiere volver a su hueco. ¿Sí o no? No se amaña, porque es la tierra, porque es el lugar donde está la familia, donde están los seres queridos, y uno vive tranquilo, vive cómodo. Ustedes pueden salir a pasear sabroso en otro lugar, pero ya pasa una semana y usted ya quiere venirse, ¿cierto? Así le estén dando comida, dormida, lo estén atendiendo bien. Usted ya pasan 8 días y usted dice, no, yo ya como que ya extraño casita, extraño familia, extraño la gente, la iglesia. Metamos ahí, extraño hasta mi pastor, ¿cierto? Sí, los que tienen sus hijos, no, ya extraño mis hijos. Luis que está estrenando nietos, no, ya extraño mis nietos, ¿sí o no? Sí, así es. Y para otro puede ser muy feo, pero en la tierra de uno no vive contento. Bueno, en el caso mío yo no tengo tierra, hermano, yo soy peregrino, extranjero, yo soy de todo lado y en ninguna parte también. Pero donde hoy me amaño, eso es lo bueno, que el Señor me preparó desde pequeño, porque yo fui andariego desde pequeño, hermano. Mire que yo estuve hasta los 7 años en mi tierra. Los recuerdos que tengo son muy pocos. Después nos fuimos a vivir a Cali, después a Jamundí, estuvimos en el Hormiguero, estuvimos en el Queremal, estuvimos, ¿para dónde? En Villarrica, después en la sierra, y así el Señor como que desde pequeño me preparó para vivir una vida así, peregrina, extranjera. Yo soy de ninguna parte y de todo lado también. Gloria a Dios. Entonces Abraham estaba en su tierra, estaba con su familia, estaba con sus amigos, estaba cómodo con su esposa, aunque no tenía hijos, pero estaba bien. Y resulta que el Señor le mueve el nido y le dice, sal de tu tierra, váyase de aquí. ¿Dónde vivía Abraham? Según la Biblia vivía en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y Ur de los Caldeos es lo que se conoce hoy en día, bíblicamente también se le llama Aram, por eso Abraham se le llama o se le dice que era arameo, porque también se le conoce como Aram. Y en este momento, Ur de los Caldeos es lo que hoy en día se conoce como Irak. De ayer Abraham, lo que hoy es Irak.
¿sí? Ur de los Caldeos quedaba cerquitica a lo que, si usted mira el mapa, a lo que se le ve o se le conoce como el Golfo Pérsico. De ahí era Abraham. Y el Señor le dijo, salga. Y si usted tuviera la oportunidad de ver un mapa bíblico, a Abraham le tocó caminar kilómetros, muchos kilómetros, para llegar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, vete. ¿Pero para dónde? No. Sin conocer, sin saber para dónde iba, nada de eso. Y lo más tremendo, hermano, y es que por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque el Señor no era que todos los días le hablara, porque así muy fácil pues, hágale que sigue que yo estoy contigo, el Señor hablándole, no Señor, escuchó esa voz allá en su casa, en su tierra, en Ur de los Caldeos, y salió y el Señor se demoró años para hablarle a Abraham. Y él seguía. Mire, hermanos, que a veces nosotros no tenemos ni, como dice en mi tierra, ni una pizca de la fe de Abraham, hermano. Le digo por qué. Porque a veces nosotros queremos, incluso cuando nos ponemos a orar, a pedir por una petición, si no vemos respuesta de Dios, Dios a mí no me oye, ya para qué oro más. No, vea, no veo respuesta. Y nos volvemos impacientes porque no vemos respuesta. ¿Qué tal que le sucediera como a Abraham? Que el Señor le hablaba, era a los años, hermano, a los años por allá. Era que el Señor, y cuando el Señor salía a volarle, hermano, oiga, ni siquiera le decía, aquí es la tierra, este es el lugar. Porque mire que dice que vivió en su tierra como ¿qué? Como extranjero, como peregrino. Dios ni siquiera le había dicho que era esa. Y él se movía para allá, se movía allá. Pero ¿sabe qué? De todas maneras, de vez en cuando, el Señor le decía para afirmar su fe, tranquilo, Abraham, mira las estrellas del cielo, mira si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Como para afirmar la fe. Tranquilo que no me he olvidado de lo que he prometido. Porque Dios es bueno. Amén. Entonces, mire, hermano, la fe mueve nuestro sentido a la obediencia. Fe para obedecer sin entenderlo todo. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Abraham recibió una orden difícil, salir de su tierra, de su familia, de todo lo conocido. Esto representa, hermano, un acto de confianza total en Dios. No sabía los detalles, pero su confianza en Dios le hizo dar ese paso de fe. Yo confío en Él, yo sé que si el Señor me está sacando de mi familia, de mi tierra, de mi comodidad, es porque me va a dar algo mejor. Y por eso sale. Gloria al Señor. Y aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios sin tener todas las respuestas? Sin conocer los pormenores. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores, el Señor a veces nos llama a un lugar, traslado, sí. Usted está trasladado para tal lugar y uno no conoce. Cuando el Señor nos sacó para Caquiona, ni idea dónde era Caquiona. ¿Que cuánto entraba? Nada. De Caquiona nos pasó a La Vega, bueno, por lo menos pasábamos por ahí por La Vega. Pero de La Vega nos mandó a la Tola Nariño, no teníamos ni idea. ¿Dónde era eso? Ni idea. ¿Con qué nos íbamos a encontrar? No sabíamos. Pero teníamos nuestra confianza en Dios, de que Dios iba a estar con nosotros. De la Tola nos trasladaron
para Lerma y no sabíamos cómo era, con quién íbamos a hablar, con nada de eso, hermano. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. O sea que lo importante es que Dios vaya con nosotros. Y cuando usted está dispuesto a obedecer, hermano, aunque no sepa todas las respuestas, hermano, el Señor irá con usted. Abraham nos enseña a confiar en el plan de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Ayer nomás, ¿cuándo fue que veníamos? El sábado, que veníamos de Popayán. Hay una parte, una planicie antes de llegar al bordo, donde se le ve la coronita al Cerro de Lerma. Se le ve solamente así, un pedacito. Y me acuerdo que cuando íbamos para Lerma, mi papá William nos dijo, vea, allá, para donde ven esa coronita, nos mostraba así, para allá es que van ustedes. Así es, y nosotros sin saber para dónde íbamos. Así era Abraham. Abraham salió, no sabía para dónde iba, pero confiaba en el que le había llamado, el que le había dicho, salga de allá, iba a cumplir su promesa. Gloria al Señor. Y la fe, hermano, nos ayuda a esperar pacientemente en las promesas de Dios, cuando hay fe. Abraham vivió, dice, como extranjero en la misma tierra prometida. Era la misma, no era otra, era la misma tierra prometida, y vivió como extranjero, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque Dios le prometió una gran bendición, una gran nación, una tierra grande, Abraham vivió toda su vida como extranjero. Esta espera, hermano, sin perder la fe, muestra su paciencia, muestra su esperanza en Dios. Mire que en nuestras vidas quizás también esperamos el cumplimiento de alguna promesa o sueño que parecen lejanos, pero aprendamos a tener una fe paciente como la fe de Abraham, que no se rinde ante las demoras o las dificultades. Y yo le voy a decir algo. Hace días escuchaba un testimonio de un hermano. No recuerdo si fue aquí o fue en otra parte, no recuerdo. Pero dice el hermano en su testimonio que su abuela siempre oraba, la abuela. Y usted le va a servir a Dios, y usted va a ser un siervo de Dios. Y ojo, la abuelita murió y no vio, pero después esa persona se arrepintió y ahora predica la palabra del Señor. Mire que la abuela no vio, pero su promesa se cumplió. A veces no vemos nosotros las promesas de Dios, pero se van a cumplir. No en el tiempo que yo quiera, sino en el tiempo de Dios, que eso es lo más especial. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tenemos que esperar. Y aunque parecieran lejanos, aprendamos a tener una fe paciente, que no se rinde a pesar de las demoras, que no se rinde a pesar de las dificultades, que no se rinde aunque no veo que suceda esto. A veces, hermano, uno se desespera. Yo quiero que mi hija, yo quiero que mi nieto, yo quiero que mi familiar, yo quiero que mi esposo, yo quiero que mi esposa se entregue a Cristo, y como que no lo vemos. Pero sigamos confiando en las promesas de Dios. Sigamos confiando, hermano, que quizás de pronto ni nosotros lo veamos, pero Dios hará algo después, porque Él es fiel. Amén. Mire, fe para sacrificar lo más valioso. ¿Cómo ve esa fe de Abraham, hermano? Saltémonos un poquito, porque en nuestro próximo mensaje, si Dios permite, estaremos hablando de otra mujer de fe, que es Sara. Pero saltémonos un poquito al 17. Mire lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito.
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Cómo ve eso, hermano? Dios pidió a Abraham que ofreciera su único hijo, Isaac. Este acto es quizás el mayor ejemplo de fe que encontramos en la Biblia, pues Isaac representaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero mire que Abraham creyó que Dios podía aún resucitarlo si era necesario. Su fe trascendía, hermano, la lógica humana. Confiaba en que Dios cumpliría su palabra y que si él se lo pedía, él era el dueño y él podía hacer lo que quería, lo que quisiera. Porque si algo tenía Abraham, seguridad, es que el que lo pidió, el que le pidió a Isaac, era el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Mire, a veces Dios nos pide que entreguemos lo más preciado. Aquí viene una pregunta: ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestro Isaac personal, ya sea un sueño o un deseo? Mire que Abraham nos muestra que en el sacrificio podemos encontrar bendición y una relación más profunda con Dios. Y yo voy a decirle algo, hermano. Mire que todavía hay hombres y mujeres que sacrifican lo más preciado para servirle a Dios. Mi esposa me dice que ella tenía sueños, ella tenía aspiraciones, pero renunció a todos sus sueños por servirle a Dios y por estar conmigo y por servirle a Dios en este ministerio. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando uno sacrifica, así sean sueños, así sean aspiraciones, para servirle a Dios, para seguir a Dios, hay una recompensa más grande en el reino de los cielos. Abraham vivió una vida de fe, mostrando que la fe no es solo creer en algo, sino actuar en base a esa creencia. Amén. Hermano, este mensaje vamos a culminar porque ya se nos acabó el tiempo. Este mensaje nos ayuda, hermano, a ser obedientes, a ser pacientes, a estar dispuestos a entregar incluso lo que amamos, como Abraham, y que pongamos toda nuestra confianza única y exclusivamente en Dios, y Él se encargará de cumplir sus promesas. Él se encargará de hacer el resto. Y leamos el versículo número 16. Mire lo que dice el verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es una celestial, una patria celestial. Por lo cual Dios, hermano, escuche este texto como dice bonito. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham no sabía que donde estaba era la tierra prometida. Él no sabía. ¿Sabe por qué? Y tampoco le importaba preguntarle a Dios si esa era o no era. ¿Por qué? Porque él esperaba una patria mejor en el cielo. Gloria al Señor. Aunque estando en la tierra que Dios había prometido, no lo sabía. Vivió como si fuera extranjero, como si fuera peregrino en su tierra, aferrándose y quizás recibiendo humillaciones de los que decían ser los dueños de esa tierra. Sí, porque le tocaba estar de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá y así sucesivamente, hermano. Pero no le importaba, porque la mirada de Abraham era más arriba, era en el galardón. Así mismo nosotros, hermano, no se sienta triste, porque tenemos que a veces ser vituperados, hablan mal de nosotros, nos dicen una cosa,
que si fuera gente del mundo no le dirían. A veces hasta por poner música nos molestan, pero el vecino que toma hasta la madrugada no le dicen nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí. Pero tranquilo, hermano, que nuestra patria está en el reino de los cielos. Vamos a estar de pie y démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor. Pentecostales Activos TV